Estimados amigos, estamos nuevamente con una edición de su programa Plataforma Democrática para analizar la situación ocurrida en la última semana. Contamos en esta oportunidad con la presencia de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput. Recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Bien, creo que lo ocurrido en esta semana, sin duda, está enmarcada dentro de la coyuntura que se va a abrir la próxima, ya con la visita anunciada de la Comisión de Alto Nivel que viene a visitar el Perú, en principio el 20 de los Corrientes. Pero en medio de los escandaletes que ya son parte de la cuestión de la vida cotidiana del país, hace un par de días, sorpresivamente, el primer ministro manda un oficio donde anuncia al Congreso de la República que quiere que se reactive un proyecto de ley que fue presentado en el mes de abril de este año. Miren cuánto tiempo ha pasado, tomen nota, el cual derogaba la ley vigente que ha interpretado los alcances de las competencias del presidente de la República, del gobierno en general, sobre la cuestión de confianza, ¿no? Estableciendo como criterio más o menos objetivo, razonable, incontestable, de que la cuestión de confianza solo se puede hacer en aquellos temas que son, pues, propios de la competencia de un órgano. O sea, a nadie se le ocurre, por ejemplo, que el presidente o el presidente del Consejo de Ministros, que es el que hace la cuestión de confianza, lo haga sobre una sentencia del Poder Judicial o sobre, por ejemplo, el nombramiento de la mesa directiva del Congreso. Entonces, esto es así y, sin embargo, ha planteado que, de lo contrario, haría cuestión de confianza. El día de ayer, la presidencia del Congreso ha respondido que, la verdad, el tema es improcedente y, por lo tanto, no hay nada que analizar y todo lo demás. Y el día de hoy, hace unas horas, un instante, una nueva misiva del presidente del Consejo de Ministros al presidente del Congreso le dice que los temas de la cuestión de confianza deben resolverse cuando se presente la cuestión de confianza y cuando él vaya efectivamente al Pleno. Entonces, estamos en un tira y afloja en asuntos preliminares, pero yo tengo una impresión que yo quería compartir con ustedes, y es la siguiente. Creo que por más tontos que sean la gente del gobierno, algo ha aprendido, y en consecuencia, esto de enfrascarse en una reunión, en un debate jurídico sobre si procede, ¿no?, la cuestión de confianza y las competencias, creo yo que es un amague de tipo confusionista, es un amague para confundir a los adversarios, y el tema del gobierno está por otro lado. Yo creo con toda sinceridad que el gobierno no está buscando en esta etapa eliminar al Congreso de la República a través de la cuestión de confianza, la cual no tiene ni pies ni cabeza, por cierto, es un disparate sin duda, sino lo que está buscando es crear condiciones para que cuando la próxima semana venga la comisión de la OEA, ellos pueden introducir en el marco del debate que se va a abrir indudablemente una agenda que ya de tiempo atrás el gobierno y Torres en particular la han venido caracterizando. Para ellos la crisis política que vive el país no es como la entiende el Parlamento a propósito de la incompetencia gubernamental y los actos de inmoralidad que provocarían activar la incapacidad moral como causal de vacancia, sino tiene que ver con un defecto que tiene el sistema constitucional en las relaciones del Poder Ejecutivo y el Parlamento. Esto es, esta relación estaría mal dibujada porque en la experiencia se ha hecho mal uso, por ejemplo, de la cuestión de confianza, y ellos citan lo que hizo el lagarto Vizcarra con el Congreso, usando esta herramienta como un chantaje, como una chaveta, y finalmente, sin tener competencias, porque la elección del TC era un asunto propio del Congreso, no del gobierno, con ese argumento falaz, cerró el Congreso. Pero también dice al mismo tiempo que la otra herramienta que no está regulada, domesticada, es la incapacidad moral, que es una causal de vacancia y que es el arma del Congreso para poder imponerse y poder destituir al presidente de la República. Entonces, ese es el tema de ellos.
Y por lo tanto han intentado la vez pasada, y ahora creo yo que lo van a plantear con fuerza en las conversaciones que tienen con la gente de la OEA, de que la solución a este problema es de tipo constitucional y entonces se arreglaría si es que se mitiga, se reduce, se le quita las aristas a ambas instituciones de modo tal que se pueda restablecer una especie de paz, tranquilidad a nivel político, ¿no? Por supuesto, la cosa es más compleja, pero esa es la tesis gubernamental y está avalada por la portátil de constitucionalistas como Cairo y otros que dicen que la incapacidad moral es en el fondo una incapacidad mental, es un tema psiquiátrico, es un tema del cerebro y en consecuencia no debe dar lugar a otra interpretación más que esa. ¿Se dan cuenta? En las sutilezas que estamos aquí hablando está pues de por medio un tema de cómo mantener el poder, cómo mantener el status quo, y eso yo creo que es lo que va a defender el gobierno, y para eso genera una tensión, ha generado un remolino, hay, qué sé yo, pues toda una situación de desconcierto, el Congreso un poco se ha asustado, a raíz de una marcha que yo no sé si tiene contundencia o no, ha dejado de sesionar como corresponde, y lo peor sería que las actividades propias ya en marcha se paralicen por esto, ¿no? Entonces ya el gobierno estaría ganando sin haber dado todavía la batalla correspondiente. Pero en fin, sobre ese tema yo quería conocer las opiniones de ustedes. ¿Qué les parece estos nuevos últimos sucesos de la coyuntura política? Empezamos por ti, Vitocho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú esta perspectiva? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es así o hay algo detrás que no le hemos dicho en nuestra exposición? Bueno, yo en realidad empiezo por lo último que has dicho, ¿no? Sí, La batalla, ¿no? sí. Ganar la batalla, algo así has terminado diciendo, ¿no? No, no, sí, que, si hay algo más, hay algún otro Mira, elemento más, además de las mira, cosas a que yo he ver, señalado. yo no soy tan, digamos, tan buena gente como tú en pensar No, no, que no, no esto es es buena gente. solamente, ¿Ya? No, que no, no esto es hay. solamente pensando en la OEA. Yo creo que hay algo más, hay bastante más. A ver, Bueno, a ver. yo creo lo siguiente. En primer lugar, esto es una idea de la vacancia o de la disolución, es una idea que está en el ambiente del gobierno desde hace muchos meses atrás. Lo que pasa es que conforme ha ido pasando el tiempo, después de lo de Vizcarra, el cierre de Vizcarra, ha habido menos voces que han aplaudido ese cierre del Congreso de Vizcarra y más bien han habido voces que han dado marcha atrás o han reculado o han precisado que no fue tan limpia, ni tan transparente, ni tan constitucional el cierre del Congreso de Vizcarra. Cada día que pasa, se ve más claramente, y ellos lo ven también, los que apoyaron la medida en su momento, de que no fue una medida constitucional. O sea, la negación fáctica es De acuerdo. una falsedad, ¿no? Fue un engañamuchachos en su momento, que fue aprovechado por una serie de sectores para encumbrar a Vizcarra y denostar del Congreso. Entonces yo creo que el gobierno está tratando de eh, ganar espacio y devolver golpes. El gobierno se está acorralado por muchos motivos. La parte judicial, el Ministerio Público, la Contraloría en algunos casos, la prensa, etcétera, no está ajochada por el Congreso. Por el Congreso hay algunos pocos que se la juegan en una labor de fiscalización profunda, pero en general no están ellos muy perseguidos ni acosados por el Congreso, pero sienten que el resto de instituciones o de gremios o de sectores sí lo están. Y la calle tampoco, sobre todo la calle de la costa o de Lima, tampoco está con ellos. Entonces, yo creo que ellos están tratando de hacer una guerra, no una guerra de captar, de desprestigiar al resto para poder justificar un poco su accionar. Y eso es lo que están haciendo. Ahora bien, en el tema de la vacancia, yo estoy seguro que están buscando una salida para disolver el Congreso y por lo menos usar esa salida o esos argumentos para neutralizar al Congreso. El Congreso está neutralizado ya hace mucho tiempo por los niños, por la doctrina y la política de los niños, de la compra de congresistas. Y por tanto están bastante seguros
de que la vacancia no se va a producir, pero necesitan ellos, de todas maneras, un motivo para atacar, contraatacar y advertir además, ¿no? Advertir que tienen una serie de instrumentos que pueden usar, ¿no? Para defenderse. Entonces lo que quieren es un poco neutralizar al Congreso con este tipo de cuestiones de confianza, a pesar que ya saben que no los van a vacar, que no hay votos suficientes porque están todos comprados, los suficientes votos comprados para que no puedan vacarlos, pero a través del Congreso quieren mandar un mensaje al resto de las fuerzas políticas diciendo de que ellos están preparados a usar bombas atómicas, ¿no? Es un poco como Putin. Las tengo, no las uso, no las usan, pero ahí las tengo. Y por lo tanto ustedes deben saber que las tengo y que si entro en desesperación, bueno, podría usarlas. Yo creo que eso es un poco el pulseo que estamos en este momento. Y el tema de la OEA es un tema, en eso sí coincidimos totalmente, en el sentido de que quieren poner argumentos para distraer. Cuanto más cosas les digas a una delegación que viene por 24 o por 48 horas, pues menos van a clarificar el panorama. Y eso es lo que ellos lo que quieren es que ellos emitan un comunicado muy light, que no los condene el gobierno, que probablemente tampoco condene la oposición, pero que llamará al diálogo y será pues una especie de comunicado del Vaticano, ¿no? Pidiendo la paz, el orden, el diálogo, puentes, etcétera, ¿no? No paredes que dividan, sino puentes que unan. Yo creo que eso es un poco la posición del gobierno en este momento. Correcto, muy bien. Antes de darle la palabra a Juan, decir simplemente que no estoy haciendo ninguna lectura melifluo del asunto, todo lo contrario. Creo que hay una estrategia de engaño, creo que quieren crear una apariencia, pero la verdad, si ellos fueran a llevar adelante la tesis de la cuestión de confianza en serio, primero creo yo que tendrían un mejor argumento que el que han sacado, ese es uno. Dos, ya ante la negativa del Congreso, que ayer le ha dicho nada que ver, ya pues el señor Torres estaría presentando su renuncia con todo su gabinete, cosa que no lo ha hecho. Dice que no, que la va a presentar recién. Entonces, y además yo no veo muy claro eso de que ellos quieran hacer una ofensiva de ese tipo cuando esperan recibir un apoyo por parte de la OEA, ¿te das cuenta? Y estar en mejores condiciones para cuando eso suceda. En todo caso, esos son los elementos que lo dejo ahí. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre el mismo punto? Bueno, yo quisiera empezar por la reacción del Congreso, porque tanto tú como Víctor Andrés han sido bien didácticos en las posibilidades que podrían haber detrás de cada una de las acciones. Hoy día y ayer en la noche he leído muchas críticas a José Williams por haber suspendido el pleno de hoy. Eso es un error, es un error. Pero mira, yo tengo una posición casualmente discrepante. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera suspendido? O sea, hagamos un ejercicio contrafáctico, que no lo hubiera suspendido, que le hubiera dado el gusto a todos para que hoy haga su espectáculo el señor Aníbal Torres. No estaríamos generando la situación o las condiciones para que a partir de ese show este señor tenga la posibilidad de plantear la cuestión de confianza. Yo creo que le jaló la alfombra y lo dejó sin piso, porque retrotrayéndonos al año 2019, y lo he dicho no porque está acá Vitocho, yo no tengo ninguna duda, pero así ninguna duda, que si Vitocho hubiera sido presidente del Congreso, el Parlamento hubiera durado hasta el 2021. Pero ninguna duda. Lo que pasa es que acá somos amigos de lo políticamente correcto, no queremos pelearnos con nadie, ¿no? Para mí, el gran culpable de que cierren el Congreso fue el fujimorismo con todos los amigos que tengo allí. Y fue culpable porque se empecinó a poner a una persona sin experiencia. Así de simple. Un caballero, un señor, ¿no? Pedro Lechea, pero sin experiencia política. Como caballero y señor es Pepe Williams, pero no tiene experiencia política. Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Mientras Pedro Lechea se dejaba aconsejar por Adriana Tudela, ¿no? Ahora parlamentaria, en este caso tenemos a un Pepe Williams que ayer cruzó teléfonos con más de un político. Y yo creo que haber suspendido el pleno de hoy ha sido un acierto. Es mi punto de vista, Ángela. Desde el punto de vista que le quitó el show al gobierno. Es como el perro que ladra a la moto, ¿no? Viene el perro, está ladra y ladra la moto. La moto se para y el perro no sabe qué hacer, ¿no? Porque se paró la moto. Igual, acá hemos visto una situación en la cual el gobierno no sabía nada que hacer porque el gobierno
apostó a la predictibilidad, a la ingenuidad, a la falta de experiencia y dijo, estos van a seguir con el pleno llevados por un falso orgullo, ¿no? De que no tienen por qué ceder. Bueno, pues, conversó con varios políticos, tengo entendido, no puedo decir los nombres, pero más de uno hemos sugerido que le quite el piso, y así se hizo, y bueno, pues ahí está la situación. Se quedó sin piso el gobierno. Fracasó su marcha, no tuvo dónde ir a hacer show y no saben qué hacer. Ese es el resultado concreto. La política no significa una competencia de egos. La política siempre es evaluación de los resultados. Y si vemos los resultados al día de hoy, el Congreso ha salido ganando. Ahora, hacia futuro, yo creo que tienen que seguir con el tema de la discusión del proyecto, mandarlo de una vez por todas al archivo, y pensar en lo siguiente, ¿no? Y este es una vez más un consejo a los fujimoristas, de la mejor buena fe posible. El fujimorismo viene cometiendo el gravísimo error de llevarse por el amiguismo, por quien me cae simpático, y no buscar lo que es mejor para el país. Un señor como Hernando Guerra García es un excelente tipo también, una buena persona, pero no es constitucionalista, pues yo hubiera ratificado a Patricia Juárez al frente de la Comisión de Constitución por segundo año, por el oficio que tiene y porque demostró manejar bien esa comisión. Lo que hemos visto en los últimos días, el papelón que hizo José Williams mandando un oficio al Tribunal Constitucional para que interprete el 117, que verdaderamente da vergüenza esa sola carta. Tengo entendido que lo hizo un jurista que se jacta de ser constitucionalista y por lo visto está en la calle, ¿no? Que tiene nombre de un héroe que atravesó los Alpes con elefantes, pero en fin. Pero en fin. Cartaginés para más, No sé, para más, pero en fin, para más alusión. no será cierto, es un rumor, pero en todo caso, pues, no es un Domingo García Belaúnde, no, o sea, no es un tipo de gran connotación constitucional. Entonces, cometieron ese error. Entonces, ahorita es una competencia de oficios, de conocimientos, de precedentes parlamentarios. En la duda, aférrate a la historia. Así de simple. Hay más de un precedente parlamentario para enfrentar esta situación. Lo que pasa es que tenemos ilustres parlamentarios en estos días que ni siquiera leen el libro de debates, el diario de debates. Todo está escrito, pero en fin, esperemos que esto lleve, yo creo que el gobierno está pasando por su peor momento, y no por causa del Congreso, sino por esas circunstancias que devienen históricamente y que están generando que en estos momentos el Ejecutivo esté perdiendo la batalla. Bueno, está muy bien. Efectivamente, se ha quedado sin piso, eso es verdad, pero también hay que recordar que de acuerdo a la nueva ley justamente que ellos quieren poner en cuestión y derogar, ya no es posible que se repita la historia del ministro del Solar irrumpiendo, abriendo la puerta y abriendo y hablando como le da la gana, ¿no? Cosa que además se pudo en ese momento contrarrestar levantando la sesión del Consejo por parte del presidente Olechea, que no se hizo. Ahora hay unos plazos, hay un procedimiento ahí que hace más difícil eso, pero sí, es cierto, al no haber sesión del Congreso, no hay cómo plantear la cuestión de confianza, eso es verdad. Y yo espero que en estos días la Comisión de Constitución, que tenía aguantado este proyecto de ley de derogación de la norma, lo mande al archivo. Si manda al archivo la norma, desaparece, ya no hay la norma para hacer cuestión de confianza, ¿te das cuenta? Yo espero que lo haga mañana. ¿Te das cuenta? Mañana ya punto final, porque se queda sin la norma, sin el proyecto, mejor dicho, sin el proyecto para poder hacer la cuestión de confianza. A ver, sobre el particular, Pero, Ángel, yo adelante. añadiría varias cosas. Primero, que en ese Congreso disuelto por Vizcarra había una bancada y algo más de congresistas que estaban fomentando el cierre. Así es. Pidiendo a gritos el cierre. La bancada de Juntos por el Perú. De Marco Arana. Y Marco Arana y de Marisa Glave también. Ambas bancadas, con alguna excepción quizás. Y también con algunas excepciones en otra bancada. En mi bancada, el Descano también pedía que se tenga en Congreso. Y Concertación Democrática de Gino Costa. Y Gino Costa, por supuesto, que fue el que hizo todo. El que abrió la puerta, el que le cedió el micro a Salvador del Solar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
Hoy día eso es más complicado, es más difícil. No es que no estén de acuerdo con el gobierno, pero tampoco están de acuerdo en que se cierre el Congreso, porque de eso viven, están pensando en su quincena. Así que no, el otro lado, los que apoyaron y aplaudieron el cierre del Congreso, al día siguiente se presentaron donde Vizcarra a saludarlo, a felicitarlo, y Vizcarra le dio trabajo a todos, y no pasó nada. Hoy día la cosa es más complicada, es más notorio, es más notorio. Entonces yo no creo que se pueda hacer tan fácil. Por otro lado, el Congreso también pues sufre de infantilismo, de ignorancia, de falta de experiencia. ¿Cómo es posible que un proyecto de ley de esta naturaleza, que contradice una ley que se ha discutido tanto, que ha tenido recursos de amparo que han llegado hasta el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha desechado la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, de esta ley ya? Sin embargo, este proyecto del gobierno se presenta en abril y hasta ahora no se mira. Eso es inconcebible. ¿Cómo el Congreso se da el lujo de cometer estos errores? Pero nadie sale a cuestionar eso, querido Vitocho, nadie, siendo absolutamente absurdo. Absurdo. Claro, porque eso es un motivo para que cuestionen un proyecto de ley, pues, porque si no hubiese proyecto de ley, ¿qué van a cuestionar? El aire. Claro, tendrían que presentar una cosa nueva. Sí, es verdad. Así es. Una cosa nueva, pues, pero complicado. Es decir, o sea, el Congreso le da facilidades al gobierno para que el gobierno los ataque constantemente y los ajoche y los hackee. Es un Congreso de imberbes, de imberbes. Ya, muy bien. Sí, yo creo que ese es un error, efectivamente, porque esa norma debió estar archivada hace tiempo y entonces no tenían cómo. Y el hecho que se agarren de ella misma 7 meses después, a mí me suena que tampoco hay mucha convicción por parte del gobierno. Y la pregunta que te quiero hacer a ti es sobre si realmente tú crees que hay una convicción, hay una decisión, hay una idea clara por parte del gobierno de cerrar el Congreso usando la cuestión de confianza. Yo a sobre ver, eso, mira. la verdad que, bueno, sí, yo sé, ese es el tema que quizás, eso es lo que ha agarrado las portadas de los periódicos al día siguiente, pero yo dificulto eso con toda sinceridad. Primero porque las razones son bien endebles, ellos han podido agarrar una cosa mejor. Por ejemplo, el tema de los viajes y la obstrucción a la política exterior me parecía a mí más contundente. Pero en fin, yo tengo la impresión que cuando viene la OEA no van a hacer ese papelón de cerrar el Congreso, creo yo, por eso. Ellos van a tener algunos beneficios propios dentro de su estrategia de la venida de la OEA y entonces aparecer en ese conflicto de verdad me parece serio. Y además hay una cosa que siempre lo hemos dicho acá y es el tema de fondo. Este es un Congreso que en última instancia, más allá de los gritos, resulta funcional con Pedro Castillo, ¿sí o no? Más aún, el hecho de arriesgarse a ver, supongamos que se cierra el Congreso y a tener que convocar en 4 meses, ¿no? Yo estoy casi convencido que a la vista de los resultados y la pésima gestión gubernamental de Castillo, sería una derrota tremenda que cambiaría significativamente la correlación de fuerzas y terminaría ahí sí vacando, teniendo los votos necesarios para vacar a Castillo. En todo caso, creo que el gobierno debe haber aprendido algo de la experiencia de Lagarto Vizcarra, como cerrando el Congreso anterior, propició otro Congreso que fue el que en última instancia le metió la puntilla, ¿no? Entonces, claro, pongo estos elementos para la discusión. Sí, Ángel, pero hay que tomar en cuenta que cuando Vizcarra hacía el Congreso tenía más popularidad de la que tiene hoy día Castillo. Con mayor razón. Ese es un argumento más para pensar que no hay ánimo. O sea, Vizcarra salió del Congreso. Esa es otra razón y más. Fue aplaudido. Y fue aplaudido. ¿no? Cierto. Dentro y fuera del Congreso. Hoy día, aún más, yo diría que Vizcarra negó cerrar el Congreso. A mí me lo negó. Yo le dije, oye, ¿usted va a cerrar el Congreso? No, me dijo. Ustedes no van a... Yo no voy a cerrar el Congreso como ustedes tampoco me van a vacar. O sea, lo dijo el Palacio de Gobierno ante el público, en una reunión que tuvimos de trabajo con él. Se le pregunté a boca de jarro y lo contestó. O sea, él en ningún momento, primero, que no tenía necesariamente un Torres,
tenía una persona más sensata que era Salvador Solar, ¿no? Y él asumía constantemente, él se convertía en vocero de su propio gobierno, algo que Castillo no hace. Castillo uno que otro discurso y nunca declara. El caso de Vizcarra era diferente. Y finalmente él asumía, primero que el señor Salvador Solar había negado por todas, en privado y en público, cualquier interés, lo había negado toda la vida, y que lo iba a respetar, y en el fondo cumplió porque no firmó. Sí, pues sí, Pidió se la fue. reunión de confianza y se fue y no firmó. No Sí, sí, firmó sí. nada. Entonces, en el fondo, actuó conforme lo había dicho. Entonces, no, en fin, no quedó tan mal como pudo haber quedado. En cambio, Torres no. Torres es el gran promotor y el gobierno es un promotor en el Congreso, A pero ver, le faltan elementos eso es. jurídicos, herramientas para poder ser el Congreso. No las tiene y tienen el miedo de que el cierre del Congreso por parte de ellos sea un boomerang. Así es. Algo, entonces, y eso es algo que no pueden permitir. O sea, tú no puedes cerrar el Congreso cuando tienes 28% de respaldo popular. Eso, pues, No puedes. totalmente de acuerdo. Mi querido Juan, tú las últimas reflexiones sobre este cierre del Congreso, ¿está o no en la cabeza de la gente del gobierno? Juan. Bueno, yo creo que este Congreso le es funcional, como tú dices, lo hemos hablado en más de una Sí, oportunidad. pues, La posibilidad de cerrarlo tendría que llevar a conformar una asamblea constituyente con las reglas de este gobierno, porque si convoca elecciones para convocar al periodo, cualquiera de los tres podría postular, y otros amigos nuestros, y definitivamente la conformación del Parlamento sería muy distinta a la que tenemos hoy en día, cargada de novatos y de gente que lo único que sabe es estar prendida de las redes sociales, ¿no? Y no creo que eso le convenga a sí, Pedro. de acuerdo. Entonces, pero yo agregaría otro factor, otro poder fáctico a lo mencionado por Vitocho, los medios de comunicación. Los medios de comunicación cerraron filas con Vizcarra para destruir al Congreso. Tú Sí, veías a periodistas como Mávila Huertas, Jaime Chincha, Jimmy Chinchay, todo Canal N, todo RPP, destruyendo mañana, tarde y noche al Congreso. Solamente invitaban a Alberto de Belaúnde, Gino Costa y todo aquel que denigrara del Congreso y jamás invitaban a aquellos parlamentarios que podíamos defenderlo. Ahí empezó la cancelación de todo aquel que pudiera defender al Parlamento. Y todos los días había una campaña sistemática contra el Congreso de la República. Se alinearon los medios de comunicación con Vizcarra. ¿Sabe Dios por qué razones? Algunos dicen porque familiares de los periodistas estaban siendo vacunados, qué sé yo, se desapareció la famosa segunda lista, no se sabe por qué, pero la cosa es que cerraron filas con ese señor Vizcarra, cosa que hoy no se da. Y por otro lado, la cobardía de Vizcarra, ¿no? Hoy se cruzó con Manuel Merino en una emisora radial y no lo vio, siguió de largo, ¿no? Eso demuestra pues el enano político que es, pues, ¿no? Un tipo que ha ocupado indecentemente la presidencia en la República, se niega a saludar a otro expresidente y se va corriendo por un costado como que no lo ve. Eso demuestra pues la estatura política de este individuo que responde al alias de Lagarto. ok. Bueno, sí, pues yo comparto esa idea, ¿no? El gobierno algo debe haber aprendido. A veces es, ¿no? En política y en la vida también, a veces es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Entonces yo no creo que este gobierno se arriesgue a dar un paso trascendental, porque tendría que tener un gran respaldo social que no lo tiene, y además en este caso concreto la medida en la cual se están apoyando es de una endeblez jurídica que casi no vale la pena comentarla desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es muy endeble. Bien, caballeros, hemos Además, hay llegado... otra cosa que hay Sí, que perdón, decir. sí, adelante. Se va a Castillo y al día siguiente pierde la fuerza que tiene. Dejan de tener ronderos que se vengan a Lima, financiados por el gobierno, reservistas, etcétera, etcétera. O sea, todo el aparato del Estado que lo sirve para sostenerlo se diluye al día Espuma. siguiente que deja de ser presidente. Entonces ya se queda sin nada. Con lo poco que tiene lo pierde. Así es, así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa, hemos cumplido el tiempo establecido. Este es un debate que va a seguir, seguramente vamos a ver cómo esto que se ha gestado ayer se va a seguir desenvolviendo y probablemente creo yo que este va a ser un poco el ambiente que va a recepcionar a la gente de la OEA, ¿no? Y tengo yo la impresión que ahí está
el núcleo de la argumentación política, jurídica que va a hacer el gobierno para buscar el respaldo de la OEA, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, eso lo vamos a ir corroborando poco a poco a través de las acciones que veamos. Esta es una coyuntura todavía en movimiento, ¿no? Entonces, es prematuro tener una previsión de un desenlace en cierto sentido. Al contrario, puede tener varias salidas, varios desenlaces, y es propio de una coyuntura como las que además existe en nuestro querido país. Bien, nos despedimos de todos ustedes, amigos, agradeciéndoles la atención. Saludos también a Víctor Andrés García Belaúnde, a Juan Cheput, agradeciéndoles sus valiosas intervenciones y convocándolos a todos ustedes a una nueva edición de este programa la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.